Bendiciones para todos, donde quiera estén. Nos alegra llegar hasta sus hogares con este estudio de la lección de escuela sabática que traemos todos los días. Una lección que, como tiene el título, La jornada alrededor de Edom, estamos nosotros mirando pues los diferentes problemas por los cuales a veces la iglesia se ve enfrentada. Voy a desarrollar el estudio de hoy con mis hermanos Celia Rubio, ¿verdad? Sí. Y mi hermano Fidel Melchor. ¿Cómo está usted? Bien, gracias pastor, un gusto estar aquí para desarrollar el estudio de escuela sabática de este día. Amén, hermana Celia, bienvenida. Es un privilegio de estar aquí con cada uno de ustedes, hermano, y con los televidentes para desarrollar este estudio también. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios. Hermano Melchor, ¿quiere hacer la oración? Claro que sí. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por un nuevo día que nos has dado la vida. Pedimos, Señor, tu bendición en el estudio de tu palabra de este día. Espero, Padre, que sea de bendición para todos los televidentes y para todos los que escuchan la radio también. Pedimos, Señor, que nos acompañe, que tu Espíritu Santo pueda morar en nosotros y en cada corazón que va a escuchar el estudio de esta mañana. Pedimos, Padre, que te quedes con nosotros y que pueda ser el estudio de este día una bendición para todos nuestros hermanos que nos escuchan alrededor del mundo. Amén. Y gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que recibimos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la jornada alrededor de Edom se dio un incidente que prácticamente era toda una profecía la que se iba a sacar de ahí. Bajo el título Mordidos por las serpientes, hermano Fidel, la lección tiene una pregunta muy importante, y es que a causa de las murmuraciones injustificadas del pueblo, ¿a quiénes permitió el Señor entrar en el campamento de Israel? Bueno, vamos a contestar la pregunta, a ver lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Números, capítulo 21 y verso 6. Dice así: Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Bueno, aquí podemos ver a quién, dice la pregunta, a quién permitió el Señor que entraran en el campamento. Pues nada más y nada menos que serpientes, dice, que mordían al pueblo. ¿Qué les parece, hermanos, que estamos nosotros en un campamento como iglesia y de repente, pues en las tiendas de campaña comienzan a aparecer serpientes? Imagínense ustedes, muerden a su hijo o muerden a su esposa, a su esposo, y usted comienza en el campamento a escuchar de que pues diferentes hermanos están siendo mordidos. Oh, hermanos, eso es difícil. Las serpientes son venenosas. Estas serpientes, sus mordeduras causan la muerte. Ahora, ¿por qué Dios lo ha permitido? Como hemos venido diciendo, este pueblo debe ser disciplinado, debe ser enseñado a desarrollar un carácter conforme a la voluntad del Señor. Y pues esto va a venir para probarles también en su fe. Pues las serpientes que han aparecido están causando la muerte a mucho del pueblo de Israel. Bueno, hermana Celia, ¿cómo el don profético nos ayuda a entender mejor este momento, este incidente tan trágico? El comentario dice así: porque había estado escudado por el poder divino, Israel no se había dado cuenta de los innumerables peligros que lo habían rodeado continuamente. En su ingratitud e incredulidad había declarado que deseaba la muerte, y ahora el Señor permitió que la muerte le sobreveniera. Las serpientes venenosas que pululaban
en el desierto eran llamadas serpientes ardientes a causa de los terribles efectos de su mordedura, pues producía una inflamación violenta y la muerte al poco rato. Cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas por estos reptiles venenosos. Dice, hubo entonces terror y confusión en todo el campamento. En casi todas las tiendas había muertos o moribundos. Nadie estaba seguro. A menudo rasgaban el silencio de la noche gritos penetrantes que anunciaban nuevas víctimas. Todos estaban atareados para asistir a los dolientes, o con cuidado angustioso trataban de proteger a los que aún no habían sido heridos. Ninguna murmuración salía ahora de sus labios. Cuando comparaban sus dificultades y pruebas anteriores con los sufrimientos por los cuales estaban pasando ahora, a aquellos les parecía baladís. Patriarcas y Profetas, página 456. Exacto. ¿Qué les parece a ustedes de toda esta nota? ¿Algo que quieran comentar? Pues yo aquí he entendido, pastor, que pues ellos murmuraban mucho de que por qué les había sacado Moisés de la tierra de Egipto y les había traído al desierto, y que ellos a lo mejor hubiesen querido estar muertos, ¿verdad? Y pues por eso mismo el Señor permitió que que al campamento aparecieran las serpientes venenosas, ¿verdad? Y esas serpientes dicen que se acercaban donde había gente tumultuosa, que significa pululaban, ¿verdad? Uh-huh. Y esas serpientes, como dice aquí, que causaban, al picar, darles la picadura, les causaba inflamación y a pocos momentos le causaba la muerte, ¿verdad? Y pero ellos pues estaban muy angustiados porque eso iba a la picadura de las serpientes iba en una rapidez que morían muchos, y dice que la noche se escuchaban los llantos, los gritos de todos aquellos que habían sido picados, y pues los familiares lloraban porque se morían de inmediato, ¿verdad? Entonces, pero todas esas cosas, y también dice que las personas estaban pendientes de todos los enfermos o los moribundos, que no tenían nada ni tiempo para poder murmurar. Ahora en estos tiempos yo me pongo a pensar de que así sucede, hermanos, que cuando hay murmuración en la iglesia o pues en algunos lugares también con los familiares, a lo mejor es porque no estamos dedicados a hacer algo beneficioso, más que todo en la iglesia, algo productivo o para la obra de Dios, ¿verdad? Para no estar con la mente vacía y estar mirando los defectos de los otros hermanos o del pastor, ¿verdad? Y tenemos que estar ocupados en la obra de Dios para Amén. Poder hacer su obra. Pero hay algo, hermano Melchor, de esta cita que me gustaría preguntarle a usted, y es que dice que la parte final, que cuando comparaban sus dificultades y pruebas anteriores con los sufrimientos por los cuales estaban pasando ahora, ¿cómo les parecían aquellas pruebas en relación con esta? Bueno, sí, hay muchas cosas que me llaman la atención en esta lección, en el estudio de esta mañana, y nos podemos dar cuenta de que como lo que estamos viviendo ahora en esta situación en el mundo, uh-huh. de que a veces cuando miramos las dificultades de otras personas y vemos lo que nosotros estamos viviendo, miramos que no es tanto como lo que están viviendo otras personas, tal vez en otros países o con otras enfermedades. Y otra cosa que me llama la atención aquí es que al principio de la lectura es que dice que a veces nosotros pasamos por alto los cuidados que el Señor tiene con nosotros. Aquí del pueblo de Israel podemos aprender que ellos no se daban cuenta de todos los cuidados que el Señor tenía, y así pasa con nosotros.
que el Señor nos cuida durante la semana, durante el día. Si nosotros hacemos un recuento de todos los años de nuestra vida, podemos ver de cuántos peligros nos ha salvado el Señor. Y también puedo ver aquí que dice que tal vez ahora, aquí dice que en aquel entonces, cuando las personas fueron atacados por estos reptiles venenosos, pero tal vez lo podemos aplicar ahora a nuestros días, de que cuando vienen los problemas, el Señor siempre nos está cuidando, pero nosotros no nos damos cuenta de cuánto el Señor nos cuida, y pues no son reptiles los que vienen a nuestra vida, pero vienen problemas, y es ahí donde nosotros no debemos desanimarnos. Exactamente. Y comparado a las pruebas de antes, pues se ve de que esta prueba era más fuerte, de tal manera que aquellas, dice, les parecían baladíes, como insignificantes, ¿verdad? Que no eran nada comparado a esto. Pero hacia acá habían llegado por ser muy apresurados en hablar, por decir, pues ojalá hubiéramos muerto aquí o allá en tal lugar. Pues ahora están prácticamente experimentando la muerte, están siendo atacados por estas serpientes. Ahora, vamos a mirar en la siguiente pregunta, hermana Celia, ¿qué hizo el pueblo cuando se dio cuenta de que el Señor los estaba castigando por su conducta rebelde, y qué remedio se les proporcionó? Vamos a leer en el libro de Números 21, 7 al 9. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué le parece? Lo que ellos hicieron primeramente ante la prueba que estaban teniendo. Si usted mira, dice que vinieron a Moisés, exacto, reconocieron su pecado, que habían hablado mal contra Jehová, y ahora le dijeron pues que el Señor quitara esas serpientes. En otras palabras, le dijeron: ruega por nosotros, así es, ora por nosotros. Ellos necesitaban de la ayuda del Señor. Vieron que la oración era lo que más necesitaban en aquel momento. ¿Y qué más a usted le impresiona de estos versículos? Me impresiona cómo el Espíritu Santo trabajó en ellos, ¿verdad? Porque le pidió, se reconcilió con Moisés, le dijo que habían reconocido su falta, su murmuración, su incredulidad, porque habían murmurado contra Jehová y habían murmurado contra Moisés, ¿verdad? Y bueno, el Señor por misericordia le ordenó a Moisés, ¿verdad?, que hiciera una serpiente de bronce y lo pusiera en una asta, y que pues que al mirar a la serpiente de bronce, ahí se iba, no la serpiente de bronce, sino el poder de Dios se iba a manifestar ahí para que se curaran todos los enfermos. Amén. Antes de leer la cita del Espíritu de Profecía que viene a continuación, hermano Melchor, ¿cómo ve usted el papel de la oración aquí en este problema que están teniendo? Bueno, aquí lo que puedo ver yo, y algo bonito podríamos decir, que podemos aprender aquí, es que el pueblo aceptó que había pecado contra el Señor, ¿verdad? Sí. Y eso es un buen, es bueno que cuando uno comete un pecado, comete un error, lo bueno es reconocer y pedirle al Señor en oración que nos perdone, así como fue en el caso del hijo pródigo, ¿verdad? Que miró su pecado y regresó, y él
se arrepintió, y eso es algo bueno que podemos ver aquí, que nosotros deberíamos de hacer cuando nosotros cometemos errores, cometemos pecado, debemos arrepentirnos de corazón. Así es. Y noten ustedes, hermanos, que la oración fue clave, porque Exacto. Moisés dice que oró al Señor, oró por el pueblo, intercedió por el pueblo, y Dios respondió a la oración. Dios dice: hazte una serpiente de bronce, ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y mire a ella vivirá. Y así dice, lo hizo Moisés. Así es. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban la serpiente de bronce y vivían. Esto, hermanos, nos dice que nosotros nunca debemos dejar la oración de un lado. Nunca debemos, hermanos, dejar de orar. Debemos siempre buscar al Señor. Aquí miramos que en medio de la crisis, en medio de la tragedia, en medio de la prueba, cuando buscaron a Dios, Dios los oyó. Así es. Nosotros también estamos en este tiempo, pues, pasando por una crisis. La pandemia que está azotando el mundo, en alguna manera, está haciendo que algunas personas fallezcan, muchos fallezcan. Y cuán importante es que no descuidemos la oración, que busquemos la ayuda divina para que el Señor intervenga. Así nosotros miramos que cuando este pueblo reconoció que la oración existía y le pidió a Moisés que orara por ellos, vemos que el Señor escuchó. Dios, hermanos, cuando se reconoce el pecado, como decía el hermano Melchor, Dios va no solo a perdonar el pecado, sino también a escuchar nuestro clamor, como lo fue en este caso. Vamos a leer la cita del Espíritu de Profecía. ¿Quiere leerla, hermano? Sí, dice: Dios le ordenó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce, semejante a las vivas, y que la levantara ante el pueblo. Todos los que habían sido picados habían de mirarla y encontrarían alivio. La gente sabía perfectamente que en aquella serpiente de bronce no había poder alguno para ocasionar un cambio tal en los que la miraban. La virtud curativa venía únicamente de Dios. En su sabiduría eligió esta manera de manifestar su poder. Mediante este procedimiento sencillo se le hizo comprender al pueblo que esta calamidad le había sobrecogido como consecuencia directa de sus pecados. También se le aseguró que mientras obedecieran a Dios, no tenían motivo de temor, pues Él los preservaría de todo mal. Amén. ¿Hay algo aquí Amén. que le guste? Sí, bueno, lo primero que veo aquí es que esto lo podemos aplicar, como siempre decimos cuando hablamos de ProSalud, que a veces no son la fruta, las verduras que comemos, sino que es la fe o el poder que Dios tiene para sanarnos, ¿verdad? Entonces, y también me llama la atención aquí que dice que el Señor, que también, como todo un padre, ¿verdad? Dice que les dijo que si le obedecieran, no tenían motivo de temor, pues Él les preservaría de todo mal. Y pues hablando de la situación en la que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Yo creo que si nos agarramos de la mano del Señor, si tenemos fe de ese Dios todopoderoso, el Señor nos va a preservar la vida en esta pandemia que estamos viviendo, que pues no deja de atemorizar a sus hijos. Así es. Pero mire, hermana, note usted, dice, mediante este procedimiento sencillo se le hizo comprender al pueblo que esta calamidad le había sobrecogido como consecuencia directa de sus pecados. La pandemia que está ocurriendo ahora en el mundo, ¿no será igual, hermana, una consecuencia directa de los pecados del mundo? Que por eso el Señor también ha permitido que suceda esto. Él pudo haberlo evitado, pero Así en es. alguna manera Él ha dado como el permiso, ¿verdad?, para que se haga esto. Pero ¿no será igual ahora que es por causa de los pecados del mundo? Así es, pastor, sí. El Señor lo permitió para que toda la gente se acercara, se arrepintiera de todos sus pecados y bueno, reconociera que hay un Dios
que envió a su Hijo único en la cruz del Calvario y que derramó su sangre preciosa por cada uno de nuestros pecados y nos dio la salvación, nos da la salvación. Y podemos decir también que nosotros podemos mirar la cruz del Calvario cada vez que haya intención de pecado, de que Él pagó nuestros pecados y que no debemos pecar y de pues santificarnos cada vez más. Amén. Y pues enseñar también a otros que no conocen, ¿verdad?, de Dios, para que decirles que el pecado no es bueno, que es transgresión de la ley, ¿verdad? Y que si nos acercamos a Dios por medio de su Hijo amado Jesús, podemos obtener la salvación. Bueno, entonces vamos a orar este día para pedirle al Señor que nos ayude a que reconozcamos el pecado y que lo dejemos de practicar. Así es. Y así, hermanos, esperar la sanidad de parte del Señor, tal como en este caso ocurrió después de reconocer su pecado en el pueblo de Israel. Vamos a rodearnos para orar. Te damos gracias, Padre, porque nos enseñas a través de estas experiencias de tu pueblo en el pasado, cómo la oración es una llave importante para nosotros utilizar en momentos de crisis. Aquí nosotros vemos que una oración fue hecha y tú la contestaste y diste la solución al problema. Señor, te rogamos que por favor nos hagas a nosotros personas de oración, que dependamos de ti, que constantemente, Señor, oremos. Te rogamos que también reconozcamos el pecado, que también nosotros, Señor, confesemos nuestras maldades y así, Señor, esperando en ti, alcancemos la salvación, alcancemos el perdón y alcancemos la sanidad de toda dolencia. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy cómo trae resultados negativos el seguir murmurando y cómo el buscarte trae bendición. Ayúdanos a buscarte todos los días de aquí en adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.